La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Informativo por La Roca 91.7. Gracias por su sintonía. Somos Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Señores, quiero recibir al coordinador del despacho de la política social, el señor Alex Mordán, quien muy atentamente nos ha venido a visitar. Nosotros teníamos como invitado al señor Tony Peñaguaba, pero se le han presentado algunas situaciones en Palacio que vamos a conversar sobre ellas porque son motivos de noticia actual en este momento. Muy bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, al programa, a la producción y a este elenco maravilloso que en el día de hoy nos da la oportunidad de hablar un poco de algunas de las políticas que estamos implementando allá y al acontecer político nacional también. Bien. Qué bueno que está con nosotros, señor Mordán. Antes de entrar, sabemos que hubo un anuncio recién del presidente de la República donde señala que van a aumentar la cantidad de ayudas, o sea, la cantidad de personas que reciben ayudas y también el monto para las personas que las reciben. Aquí estábamos debatiendo de cómo iba a hacerse ese subsidio de esas ayudas y cómo iba a ser entonces el proceso de entrega. Para que usted nos oriente un poquito, ¿de dónde vienen esos fondos que se van a aumentar? Bueno, hay que poner en contexto a la sociedad. Nosotros recibimos al gobierno de un proceso de pandemia, un proceso en el cual el gobierno recibe las arcas del Estado en un estado deficitario, ya que tenía prácticamente unos meses cerrados sin recibir tributaciones y haciendo algunos ajustes especiales de cara a poder mitigar la pobreza y poder también que la gente que no tenía la posibilidad mediante un empleo formal y lograr ese sustento. En ese momento se crea, la pasada administración crea el programa Quédate en Casa con 810,000 beneficiarios que usaron la base que era la tarjeta Solidaridad en ese momento, el programa Comer es Primero. Eran 810,000 personas con un monto de 825 pesos. El presidente hace la promesa en campaña de la doble, de duplicar el monto y la cumple, lleva el monto a 1,650 pesos. Se hace un aumento en esta gestión de 810,000 personas a 1,350,000, que son las beneficiarias de esos 1,650 pesos de forma mensual. En este momento el presidente, como sigue los efectos de la pandemia, todavía apaleando a la sociedad, y ahora con esta crisis en Ucrania y Rusia, que también los precios de la canasta familiar se siguen elevando, ya que esto es un país que no es productor de soya, no produce maíz, no produce trigo, y son productos sumamente importantes que sirven de materia prima para los productos industrializados que todo el mundo consume. Entonces, nos vamos a la necesidad de aumentar a 300,000 personas. El Gabinete de Políticas Sociales es una institución que es la que coordina el sector, lo planifica y crea las políticas sociales del Estado. Por ende, todo lo que recibe es del presupuesto nacional y es una institución centralizada. En adición a eso, también se tomaron otras medidas. Teníamos el bono gas, que recibía un subsidio de 228 pesos mensuales, se aumenta a 470 y se aumenta la cantidad de beneficiarios a 400,000 personas adicionales. Entonces, todo eso se está usando sobre la base del mapa de la pobreza, que es el Sistema Único Beneficiario SUBEN, que es una institución adscrita al Gabinete de Política Social, que su función principal es crear el mapa de la pobreza, alimentarlo y mantenerlo actualizado con el objetivo, una pobreza ya caracterizada en pobreza extrema, moderada, y se mantiene viendo el sube y baja de esa caracterización y que nos permita a nosotros crear políticas públicas efectivas. Lo importante que nosotros queremos saber es de dónde vamos a sacar el dinero. O sea, eso lo escuchamos durante, todo esto lo escuchamos durante el discurso del presidente, pero la interrogante está en de dónde va a salir el dinero, porque esto representa mucho dinero para el gobierno. Y sobre todo que se sacó anteriormente esas 800,000 personas, 800. Ajá, esos programas se dejaron de hacer porque precisamente no teníamos los fondos para mantenerlo. No, es que la concepción eran programas temporales. En adición a esos programas también estaba fase 1 y fase 2, que eran programas
programas IPATI, eran programas que llevaba Hacienda, pero básicamente esos programas eran para las personas que tenían empleos formales y por una razón u otra eran suspendidos de sus labores, y como una forma de llevar una subvención a esas empresas que pudiera mantener a esos empleados dentro de la nómina de esas empresas ya haciendo trabajo remoto, o que le pudiera llegar algo. Se dijeron desde el principio, en la pasada administración, que eran temporales. Incluso nosotros asumimos el gobierno en agosto y el programa Quédate en Casa llegaba hasta septiembre. El presidente Abinader, al ver que la pandemia no cedía, lo lleva a diciembre. En diciembre pues decide llevarlo a abril, pero era insostenible mantener con esos montos de 5 y 7 mil pesos, que era Quédate en Casa en ese momento y que es el que se manejaba por el Gabinete de Política Social, mantener ese programa. Lo que lo llevamos fue al monto original, se aumentó, respondiendo a lo que dice Dolphy, se han hecho, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las numerosas resoluciones que han salido desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia para que la administración pública sea un poco más austera. O sea, aquí no hay quizás lo que se veía en otros gobiernos, no hay gasto de representación, no tenemos, ni siquiera el presidente viaja en primera clase. Hay instituciones del Estado que son las que muy justificadamente son las únicas que pueden realizar viajes. Los gastos de almuerzos dentro de las instituciones solamente están establecidos para los grupos ocupacionales 1 y 2, o sea, el equipo de conserjería y demás, y son gastos que al administrarlo de una mejor manera, de una forma más eficiente y con mecanismos de control que también ha establecido el gobierno, al Estado le ha representado algunos ahorros. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que ha pasado dentro del sector social. El comedores económicos hacía 20.000 raciones al día distribuía, y con el mismo presupuesto hoy está distribuyendo 63.000 raciones al día. Con el mismo presupuesto. Señores, justamente ayer, comedores económicos dentro del sector social, te pongo una institución cerca de nosotros. O sea, eso es una clara muestra de eficiencia, de un monitoreo constante, y se está sirviendo comida de calidad. Yo puedo informar aquí también, que la gente no lo sabe, que en Palacio Nacional, lo que se come en Palacio Nacional es comida de comedores económicos. En los consejos de gobierno sirven comida de comedores económicos. En las actividades de junta de vecinos que se hace a nivel nacional con el presidente, sirven comida de comedores económicos. Tengo una pregunta, me voy a salir un poco del tema, pero es que muero si no la pregunto. Nosotros hace más de un año, cuando llegó Navidad, se entregaron unos fondos del gabinete. Sí. Esos fondos fueron bastante criticados, se intentó devolver, no pasaron por los procesos de compras y contrataciones que se necesitaban, y la misma Dirección de Contrataciones Públicas dijo, esto no cumplió los parámetros que son necesarios. Ustedes tienen que emitir hacer una especie de sanción disciplinaria a lo interno del gabinete. Sí. ¿Qué sucedió ahí? Porque no se dio a conocer si hubo sanción. ¿Qué se dio al interno? Mira, en ese momento, ¿cómo se hizo esa...? El proceso se cerró. Fue un proceso que, como estableció, ya todo es noticia conocida y publicada. Fue un proceso en el cual teníamos la obligación, el Gabinete de Política Social, de contratar. Anteriormente en otros gobiernos se hacía con diversas modalidades, buscando la forma quizás de eludir los mismos procesos de compra que existían en la ley. Se hacían a través del plan social. La misma ley de compras y contrataciones y el radar de compras y contrataciones no tenía quizá la capacidad de tener un monitoreo efectivo en ciertas instituciones. Por ejemplo, no tenía la posibilidad de tener un monitoreo en las gobernaciones ni en todas las alcaldías. Entonces ellos utilizaban esa modalidad, te contrataban 1, 2, 3 artistas. Por debajo del umbral. ¿Sanciones? Sí, claro, se aplicó. Todo era administrativo. ¿Qué sanciones? Te voy a explicar. Quiero ponerte contexto para no dejarlo en el aire. En este caso, nosotros nos llega una contratación masiva al Gabinete de Política Social, en la cual es un hecho sin precedente en el Estado Dominicano contratar una gran cantidad de artistas mediante una institución utilizando la ley de compras y contrataciones. El Gabinete de Política Social es la primera institución que trata de montar un proceso de contratación artística mediante la ley de compras y contrataciones. ¿Qué pasa? Que la misma ley te plantea una excepción al momento de tú contratar una obra artística.
Pero no solamente contratar una presentación artística. Si yo quiero comprar un cuadro de Vidó, por ejemplo, comprar una obra arqueológica, te planteo una excepción. ¿Por qué? Porque tú no puedes subir eso con un pliego de condiciones. Yo quiero un cuadro con colores amarillo, rojo y azul, porque eso tiene un valor abstracto que no te lo da la concepción de los materiales. Entonces, en este caso, eso lo entendemos, pero sí, como estamos en radio y tenemos poco tiempo, es la sanción. Es la sanción que queremos saber cuál fue. Pero resumen, solamente en el proceso, la irregularidad, ¿a qué se debió? Que no pudimos cumplir el proceso de transparencia, había quizás una mala interpretación jurídica de quienes estaban llevando el proceso de la institución, que entendían que como eso no llevaba oferencia, porque si yo quiero decir, yo quiero a Juan Luis Guerra, yo no puedo decir yo quiero un bachatero con tantas canciones, Juan Luis Guerra yo lo puedo contratar directamente. Ahora, había que subirlo al portal previamente. No se subió en el momento y ya todo eso te tumbó el proceso y dice que el proceso es irregular. Eso amerita una resolución de compras y contrataciones en la cual establecieron la irregularidad. Nosotros jurídicamente respondimos cuáles eran las razones y el proceso termina luego de una investigación de ellos entender que esto constaba en un error, que no hubo un consorcio, que nadie se puso de acuerdo para violar la ley, que no fue que se hizo algo doloso para alguien beneficiarse económicamente, sino que fue una omisión al proceso. Entonces, la misma ley de compras y contrataciones establece sanciones administrativas. Esas sanciones administrativas le daban la facultad al ente superior que participó, que no participó en el proceso, en este caso era el mismo coordinador, para los que participaron en el proceso de compra, o sea, el Comité de Compras y Contrataciones, le aplicara sanciones como la ley establecía. En este caso, la ley de compras establecía administrativamente que se podía suspender al personal, se podía desvincular o se podía hasta someter a la justicia, pero eso está tipificado en la misma ley. Si tú entiendes que una persona se consorció o buscó la forma de eludir la ley para beneficiarse, pues entonces la ley te lleva a que obligatoriamente tú tengas que someterlo penalmente. Entonces, quedó, según lo que se pudo investigar, en que solo esas sanciones administrativas llevaron suspensión de salario y suspensión en sus funciones. Ahí se cerró el proceso, no entre 1 y 3 meses. No, para cierre del proceso. Para cierre del proceso. Sí. A mí me preocupa, señor todo el Mordán, comité de compra y contrataciones. Sí, ok. Me preocupa, señor Mordán, lo siguiente. Sabemos que hay un aumento de los subsidios, que hay más personas que lo van a recibir, pero ayer el Listín Diario sacó, o esta mañana, una noticia que existían largas filas para reclamar fondos de tarjetas. Sí, lamentablemente. Personas que ni siquiera duraron desde las 8 de la mañana hasta tardísimo de la tarde esperando ¿qué está pasando si tenemos recursos? Bueno, porque lo tenemos. Ustedes se han dado cuenta que hay diversas denuncias en las redes sociales, en la prensa, de gente que le están sustrayendo su fondo. Lamentablemente hay malos dominicanos que se han prestado, incluso en complicidad con personas pertenecientes a la red de abastecimiento social, que es la red de colmados y pequeños comercios, en donde se canjea la tarjeta, que son parte de la RAS, donde en cual están prestando el verifón y están sustrayendo fondos de mucha gente. Nosotros tenemos ahora mismo aproximadamente más de 40 personas sometidas a la justicia con medida de coerción, con declaración de caso complejo, y seguimos en la persecución del delito. Tenemos las limitaciones de que no podemos perseguirlo nosotros directamente, sino que dependemos del Ministerio Público para que emita esas órdenes de allanamiento y que, como son casos de orden público, que le pudieran dar seguimiento al tema. Hay limitaciones allá que a nosotros nos complican quizá llevarlos con la celeridad que nosotros quisiéramos. Okay. Pero estamos en persecución de ese delito. Yo me imagino que esto es lo que previno al mismo Tony Peñaguaba para estar con nosotros en el día de hoy, pero agradecemos que nos haya enviado a su representante, Alex Mordán, que nada. Es coordinador del no rehuye eso. No, yo sé. No, se le presentó ese problema, pues, bueno, sí. Que es coordinador del despacho de política social, y lamentablemente, señores, hemos llegado al final de Distrito Informativo porque se nos acaba el tiempo, pero ustedes tienen una nueva cita. Mañana viernes tenemos un programa muy especial y entretenido para todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía, chicas. Distrito Informativo.